Reporte 100. Y le agradezco al periodista Pablo Ferri, corresponsal de El País en México, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Extraordinarias crónicas que publicas este día en El País. Pablo, siempre los más jodidos, ¿no? Siempre los más jodidos son las víctimas. Y además los que no lo han elegido, ¿no? Porque sí, o sea, pareciera que esto fue un accidente y suponemos que en parte lo fue, puesto que no hubo la intención de que nadie muriera, pero desde luego desde hacía muchos años, casi desde el principio, esta línea se inauguró en 2012 y ya desde 2014 los problemas fueron constantes, ¿no? Ya en 2014 muchas de las estaciones de las que consta la línea 12 del metro de la Ciudad de México tuvieron que cerrar, y no por cuestiones habituales de mantenimiento, sino por los riesgos que entrañaba la circulación de los trenes, ¿no? Después del terremoto de 2017 pasó exactamente lo mismo. Ahí es verdad que, bueno, el hecho fortuito de que ocurriera un terremoto pues no se puede prever y bueno, pues tuvo que hacerse los arreglos que tuvieran que hacerse, pero claro, han pasado 4 años, 3 años y medio, y el hecho es que las revisiones que se hicieron después del terremoto o se hicieron mal o tendrían que haberse hecho más a menudo, porque desde luego el hecho en sí es que parte del trazado de la línea que va elevada por la avenida Tláhuac, que es una parte del oriente de la ciudad, pues colapsó, ¿no? Y eso es incontestable. Sí. Entonces, sí, la gente que viaja en esa línea, perdona que acabo ya enseguida, es de clase media baja, gente que suele trabajar lejos de su casa, que usa esa línea constantemente y que bueno, pues que tuvo que lidiar ahora con una situación así de terrible. Esto que nos pasa en México, porque bueno, ahorita acabo de pasar la nota de que será la marcha de la guardería ABC el próximo 5 de junio a 12 años de la tragedia. Estamos llenos, estamos inundados de tragedias de este tipo, tragedias que están vinculadas con la corrupción, tragedias que están vinculadas con el tema de la omisión, tragedias que están vinculadas con el tema de no hacer las cosas correctamente, de no hacer las cosas bien. Es una situación, Pablo, tú desde la perspectiva internacional, al trabajar en un medio internacional como El País, ¿esto nomás pasa en México o pasa en otras partes del mundo? ¿O por qué siempre nos pasa a los mexicanos esto? ¿Qué tenemos? ¿Por qué somos tan ineptos? Yo creo que tampoco hay que ponerse en ese plan. Mira, sí. Justo yo soy de Valencia, allá en España, y en Valencia hace 15 años hubo un accidente justo en el metro también, y murieron, no recuerdo el número exacto de personas, pero fueron decenas de personas, ¿no? Sí. Y durante años, la clase política gobernante allá en Valencia, que pertenecía al Partido Popular, que podría ser un equivalente al PAN mexicano, o sea, conservadores me refiero, se interpuso en medio de los fiscales para que pudieran investigar. Es decir, ante la corrupción, ante los errores, sobre todo los errores previsibles y evitables, la actitud de la clase política siempre es la misma. Sí. Negar y evitar la investigación. Y no es una cuestión de México, es una cuestión de todas partes. Si nos ponemos por el caso de Perú en los últimos meses con el asunto de las vacunas, que parte de la clase política o de la élite económica y política del país accedió a ellas en medio del oscurantismo, una situación que evidentemente no se quería publicitar porque a cualquiera le daría vergüenza, ¿no? Pero vacunas antes incluso de que llegaran supuestamente al país. Y nadie dijo nada hasta que se descubrió, y cuando se descubrió todo el mundo lo quiso minimizar como si no fuera la gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que sea una cuestión de México, creo que la corrupción es un mal endémico. Pero veo que en otros países del mundo ocurren tragedias similares y inmediatamente los titulares, los responsables renuncian. La directora del metro pues ya lleva más de 24 horas en el cargo después del accidente y no hay señales de que vayan a renunciar, o que la vayan a correr o que la vayan a investigar, por ejemplo. Sí, es verdad que bueno, que entre los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, bueno, lo que están planteando es que lo primero que hay que hacer es el peritaje, ¿no? Un peritaje que entendemos que van a encargar una empresa ajena al gobierno de la ciudad. Entendemos que el hecho de que esto sea así responde a que no haya intentos de
que la investigación pues bueno, responda a los intereses de uno o varios de los grupos que están a cargo del gobierno de la ciudad. Pero bueno, pues digo, no sé si está bien o mal, pero me parece razonable y entiendo que después de que concluya este peritaje pues debería tomarse las decisiones que ahorita no se están tomando por una cuestión de cautela, entiendo, ¿no? Sí. No sabría decir si está bien o mal, pero creo que lo que dice lo que ha dicho la jefa de gobierno me parece bastante razonable a estas alturas, ¿no? Sí, ¿tú crees que le vaya a costar la candidatura presidencial este accidente a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, quienes son mencionados como posibles candidatos presidenciales en 2024? Mira, no lo sé. Es que aquí pasan tantas cosas tan rápido que igual dentro de 3 meses nos hemos visto superados por otro tipo de temas. Claro. Es decir, te voy a poner un ejemplo para que tu audiencia me entienda lo que quiero decir. Es que hace un mes, o hace 2 semanas, o hace una semana, el gran tema del que no dejábamos de hablar era la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena al gobierno de Guerrero. Y a mí me resulta, no sé a ti, pero a mí me resulta tan lejano ahora eso ya, como si fuera una polémica de hace 3 años, claro, que no sé muy bien cómo vamos a entender, a sentir y a considerar la historia de la ciudad, la historia del metro de la Ciudad de México de aquí 1 mes, 2 meses, o menos, incluso 3 años, ¿no? Que es lo que falta de sexenio. O sea, muchas cosas van a pasar todavía. Es verdad que un peritaje negativo para el actual gobierno de la ciudad por falta de mantenimiento de la línea sería catastrófico para las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum. Es verdad que un peritaje que apuntara en realidad a la construcción de la línea dejaría en muy mal lugar a Marcelo Ebrard, que es otro de los posibles candidatos. Sí. Pero bueno, yo creo que los tiempos políticos son muy acelerados, pasan muchas cosas cada muy poco tiempo, hay cantidad de problemas que pueden desviar la atención hacia uno u otro lado, y creo que lo más sensato es esperar y ver qué pasa. Sí, sin dejar de subrayar que hay particulares involucrados en este tema. Hay que recordar que un consorcio de constructoras de Carlos Slim fue el que construyó esta línea 12 del metro y que actualmente tiene 2 tramos de 8 del Tren Maya. También estará sujeto Carlos Slim al escrutinio público después de esta tragedia. Pues yo supongo que sí, pero lo que no sé si es justo o no. Sí. Quiero decir, al final entiendo que cuando Slim y el grupo de empresas que tuvieron que ver con la construcción de la línea 12 del metro entregaron la obra, pues tuvieron que pasar una serie de pruebas y una serie de test que permitieron que la línea funcionara. Entonces yo no sé si es una cuestión del constructor, es una cuestión de mantenimiento o es una cuestión de qué. Por eso digo que es importante esperar el peritaje, y es importante, como periodistas nosotros, que estemos atentos a los tiempos del peritaje, que no dejemos que esta historia del accidente del metro se duerma en cualquier cajón, ¿no? El peritaje tiene que estar en un tiempo más o menos razonable. No sé cuánto es un tiempo razonable, desde luego no puede ser 1 año Sí. ni 6 meses, tiene que ser antes. Y tenemos que aceptar ese tiempo y ser conscientes de que ese tiempo va a pasar, y tenemos que pedir responsabilidades cuando eso ocurra. ¿Quién va a hacer el peritaje, Pablo? No lo se sabe todavía. Yo Sí. creo que eso es una cuestión que lo van a decidir las próximas semanas, espero que no tarde más de 1 o 2. Pero vamos, yo esta mañana, por ejemplo, estaba escuchando en la radio al presidente del Colegio de Ingenieros, Luis Rojas, que yo entendía, o creo que sugería su posible, como presidente del Colegio de Ingenieros, su candidatura a hacer el peritaje. No estaría mal. No sé si sería la persona adecuada, pero no estaría mal. Él hablaba, por ejemplo, de que el peritaje debería llevar entre 8 y 10 semanas en el momento en que se puede empezar a trabajar. ¿Cuándo se puede empezar a trabajar? Pues entiendo que en cuanto la zona sea practicable. Recordemos que esta parte del puente que unía las estaciones de Tezonco y Olivos, que cayó antes de ayer por la noche. O sea, pasa muy poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar un poco, pero sin quitar el pie del acelerador. ¿Me explico? O sea, Sí. sin olvidarnos de lo que ha pasado y de quién tiene que asumir la responsabilidad. Pablo Ferri, te agradezco mucho tu intervención esta mañana. Te leemos en El País como siempre. Gracias. Un abrazo, gracias. Reporte 100.